Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Vamos a tomar el tema ya final de este énfasis acerca del cambio. Estamos terminando octubre y estamos terminando este tema del cambio. Vamos a hablar ya para cerrar de lo que finalmente estábamos diciendo, que no es esperar que venga el cambio, sino nosotros ser promotores de él. Hagamos un repaso rápido. El primer tema se llamaba: lo único inevitable que hay es el cambio. El cambio es algo que va a permanecer siempre. Podemos ignorarlo, enojarnos, resistirlo, aceptarlo, o finalmente podemos nosotros prepararnos e iniciar los cambios. Esto es lo que estamos invitando en este tiempo. Estamos haciendo aún en las células un énfasis en que no esperemos que termine el año. Ya en 8 días estamos en noviembre. Y vienen 2 puentes seguidos y usted sabe que eso acorta las semanas, así que esto se va a ir muy rápido. No podemos esperar que termine, sino empezar a prepararnos para los cambios que en el 2019 vamos a tener. Muy bien, el cambio demuestra valentía y madurez. Esto es otro de los énfasis que hemos estado trabajando. El segundo tema fue siguiendo el propósito. Recuerde que el propósito, las razones fundamentales deben permanecer, aunque muchas veces en el camino haya que cambiar los planes. Cuando Dios cambia los planes, siempre resulta ser lo mejor. Si el plan no funciona, cambie el plan, pero mantenga ¿qué? Las metas. Y vimos Eclesiastés 3:11, todo lo hizo bueno en su tiempo, sin que el hombre alcance a entender todo lo que Dios ha hecho, que Dios lo ha hecho desde el principio hasta el fin. Ese es el contexto del capítulo 3 de Eclesiastés. Hablábamos del manual de instrucciones, que es la Biblia, y con el manual de garantías incluido, que son las promesas de Dios para nosotros. El cambio, el ancla de la tradición, hablábamos hace 8 días, bienaventurados los que están dispuestos a aprender, porque ellos son los que van a cambiar el mundo. Los que siempre están dispuestos a aprender, cambian el mundo. La tradición, el éxito que se ancló al pasado. Muchas veces la tradición funcionó en el pasado, ¿por qué no va a funcionar ahora? Bueno, los tiempos cambian y muchas cosas que funcionaron antes ahora ya no son tan funcionales. ¿Qué nos aferra al pasado? Dependiendo de éxitos pasados, manteniéndonos preocupados por los procesos, dependiendo de nuestra experiencia como el único método de aprendizaje, y finalmente, cuando ya hemos creído que llegamos al final. Todos estos elementos nos anclan al pasado. Y finalmente decíamos que hoy vamos a hablar de cuando viene el cambio a través de nosotros, el cambio a través de nosotros. Muy bien, le voy a invitar a Génesis capítulo 12 del libro de Génesis. Otra de las frases que tenemos en la cartelera es esta: moverse no significa cambiar, cambiar no significa mejorar. Tenga en cuenta eso, moverse no significa cambiar. A veces la gente está en movimiento, pero no está haciendo procesos de transformación. Ni siempre que se cambie, se está mejorando necesariamente. Nosotros debemos procurar que para cambiar es necesario pensar en cómo se mejora, porque eso es lo que finalmente da significado a todo. En las células les decía que estamos trabajando este énfasis de cambiar para mejorar, cambiar para mejorar. No haga del cambio simplemente una costumbre como para romper la rutina, sino que estamos mejorando a través de lo que iniciamos de cambio. Muy bien, esta frase también estuvo durante todo el mes en la cartelera. Vamos a iniciar en Génesis 12, del 1 al 3. Vamos a hablar de cómo el cambio puede venir a través de nosotros mismos. Dice en el versículo 1, pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Con este pasaje vamos a empezar a cerrar todo este tema, porque ya finalmente los compromisos que se tienen que adquirir son los que van a mantener este tema del cambio en una vigencia hacia el futuro. Son compromisos los que tienen que adquirir.
Y estamos hablando de agentes de cambio. Abraham fue un agente de cambio en su tiempo, en su momento, para los propósitos que Dios tenía. De pronto los propósitos de Abraham eran muy diferentes a los que Dios en Génesis 2 empezó a revelar a su vida. Y efectivamente hoy, en el contexto de tiempo, viendo la historia, podemos decir que los planes de Dios siempre fueron mucho mejor para Abraham que lo que él mismo pudo haber pensado. Decíamos al comenzar que cuando Dios cambia los planes siempre será para mejor. Abraham pudo haber dicho no, pero dijo sí, y su vida entró en la historia como un hombre que hizo transformación y cambio. Analicemos un poquito cada parte del versículo. Dice, Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre. Eso implica ¿qué? Grandes cambios en su vida. Es un hombre ya mayor, usted lo sabe, es un hombre mayor, es un hombre adulto, que de alguna manera podía haberse adecuado, acondicionado a su realidad. Su realidad es que no iba a tener hijos. Su realidad es que de pronto su sobrino, que había quedado huérfano, se convirtió en el sobrino hijo, y que allí estaría Abraham en la tierra de Ur de los Caldeos por el resto de su existencia. Pasaría como uno más de los habitantes de Ur de los Caldeos. Pero un día Dios le habló, y cuando Dios le habló, le llamó a dejar. Estábamos hablando la semana pasada de dejar el pasado. Muchas veces el pasado ha sido bueno, el pasado no necesariamente que hay que dejar es un pasado malo, porque a veces la gente dice deje todo lo malo, pero también hay cosas buenas que hay que dejar, cosas que en su momento fueron buenas, cosas que en su momento dieron resultado, pero que ahora es necesario cambiarlas por el momento nuevo que estamos viviendo. Entonces Abraham tuvo que hacer grandes cambios, dejar, salir, viajar, ir, conquistar. Todo esto fue lo que Dios a través de su vida comenzó a hacer. Ahora, pudo haber reaccionado, pero ¿por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que irme? ¿Por qué si Dios quiere bendecirme? Porque era la intención de Dios bendecirle. ¿Por qué si Dios quiere bendecirme no me bendice acá? Aquí perfectamente Dios lo puede hacer. Simplemente yo creo en Él y hago lo que Él me pida acá y Dios me bendice, pero Dios quería bendecirlo mucho más de lo que Él se imaginaba. Por eso era necesario no reaccionar, sino responder. Y tuvo la oportunidad de reaccionar, pero optó por la de responder. Nosotros podemos reaccionar a los cambios o podemos responder a ellos. Y bueno, quedan 2 meses y medio, todavía hay tiempo, 2 meses y una semana, digamos más bien, todavía hay tiempo. ¿A qué Dios nos está llamando? ¿Qué espera Dios de su vida para el año siguiente? Porque ya empezamos a cerrar año y empezamos a planear lo que vendrá en el mes siguiente. Una de las materias con las que cerramos nuestra capacitación de este semestre, este año, es la administración, principios de administración. Y el tema que vamos a hablar en el mes de noviembre es acerca de cómo planificamos nuestro futuro. Así que vamos a estar hablando ya de la fe que nos lleva a las obras, los cambios, pero los cambios con un plan y para un propósito específico. Muy bien, entonces no reaccionó, sino respondió. Y luego empezó a ver cómo Dios trabajaba en su vida. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición para todas las naciones de la tierra. Si usted mira todas esas partes, lo único que Dios quería con Abraham era bendecirle, hacerle más de lo que hasta ese momento había sido. No estamos diciendo que Abraham viviese una vida terrible, desastrosa, porque normalmente a veces en las iglesias la gente piensa que los que llegan a ellas son personas que han echado al traste su vida, por el licor, por una vida licenciosa, por una quiebra financiera, por un quebranto relacional. Entonces llegan a Dios y ahí es el punto de partida para ellos, no necesariamente. Alguna vez alguien me increpó de esa forma y me tocó responderle, no toda la gente que llega a la iglesia llega en quebranto. Hay mucha gente que llega agradecida, hay mucha gente que llega entendiendo que aún todo lo bueno que ha tenido, todo lo que ha alcanzado, no es suficiente para darle sentido y propósito, y que obviamente hay algo más y trascendente que se debe buscar. En este caso Abraham, lo único que Dios quería era hacerle mucho más de lo bueno que de pronto ya era. Y finalmente dice, te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren, y eso es bueno. Dios va a bendecirle a usted, va a bendecir a través de usted a otros, otros le van a bendecir a usted. Parte de nuestra dinámica como iglesia es que mutuamente nos estamos bendiciendo. Y eso implica la intercesión. Por ejemplo, cuando oramos por alguien más, estamos bendiciendo su vida.
Pero también hay otros que oran por nosotros y nuestras necesidades en su momento y ellos nos bendicen. Entonces seremos de bendición. Pero Dios agrega algo que a veces se nos olvida. Y es que Dios dijo, y maldeciré a los que te maldigan. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué Dios incluyó esa parte ahí? ¿Por qué Dios no siguió tan positivo como venía? Todo era bueno hasta ahí, pero dijo, y a los que te maldigan, yo los maldeciré. Porque quería que entendiera Abraham que las cosas tampoco iban a ser tan fáciles o como él quisiera que fueran. Muchas veces se levantarán personas que van a intentar hacerle daño, que van a maldecir su vida, que de alguna forma, si por ellos fuera, echarían a perder el propósito que Dios tiene con usted. Y eso hay que considerarlo, porque a veces pensamos que la vida cristiana se nos abrió un camino que nadie ni nada puede estorbar. No, van a haber tropiezos, va a haber dificultades. Y cuando Dios le advirtió a Abraham que había gente que lo iba a maldecir, le dijo que no se preocupara por eso, porque él se encargaría de darle a cada cual lo que merecía. Pero le advirtió que iba a haber personas en el camino que efectivamente querían hacerle daño. Presupuesto eso también en la vida. No todo el mundo va a estar a su lado para ayudarle, para colaborarle. Muchas personas van a venir a su lado para estorbarle, para querer que usted cambie su manera de ver las cosas y que usted pueda empezar a vivir y a experimentar las promesas de Dios. Va a haber ese tipo de personas. Tranquilo, no se preocupe, Dios no le dijo a Abraham y maldígalos. Dios le dijo a Abraham, usted preocúpese por ser bendición y yo me encargo de aquellos que de alguna manera quieren estorbar o quieren impedir el propósito. Así que usted no se preocupe tanto de las personas que mal le harán. Estaba hablando con una persona en estos días, los que estuvieron en Cosmovisión, en la materia de Cosmovisión, lo podrán entender, y es que a veces la concepción de la vida es una concepción supuestamente muy realista. La gente habla así, dice, no, es que yo soy muy realista. ¿Y qué quiere decir realista hoy día? Quiere decir que todo es pésimo y todo se va a complicar. Entonces somos muy realistas. ¿Por qué? Porque sabemos que la situación es compleja, es difícil. Y entonces esta persona es un profesional soltero, ennoviado, que quiere casarse, pero no quiere tener hijos. ¿Por qué? Porque es que la vida es muy difícil. Y tener un hijo hoy día es una gran responsabilidad, decía. Y eso implica obviamente unos recursos que de pronto uno en este momento no tiene y encartarse uno, hablo en ese término no porque lo haya expresado, porque es la percepción que tiene, encartarse uno con esa responsabilidad no vale la pena. Bueno, si ese es el pensar, no valdría la pena casarse. Porque la Biblia dice que parte del propósito de Dios al casarnos, parte de él, porque hay tres básicos. Uno es glorificar a Dios a través del matrimonio. Dos es generar compañía, porque Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, generar compañía. Y lo tercero fue la orden que dio de crecer y multiplicarse. O sea, la procreación forma parte del propósito de Dios. Cuando yo solamente quiero beneficiarme de la compañía, pero no asumir la responsabilidad de la multiplicación, pues es un poco fuera de contexto. Ahora, ¿quién genera eso? La sociedad. La sociedad nos está diciendo, pero ¿para qué va a tener usted más niños? Con todos los que ya hay en la calle, más bien adopte. Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser una manera de ver la vida, ¿sí? Y con tantos niños que hay en la calle, pues no tenga los propios y más bien adopte. Pero la pregunta es, ¿y la mujer, la esposa, que tiene ese sentido maternal que Dios colocó en su vida, entonces? Esas opciones que Dios da para poder concebir, entonces, de alguna forma nosotros nos limitamos a las condiciones y a las circunstancias y tenemos una forma de ver el mundo muy pesimista. Yo creo que esa es una forma pesimista de ver el mundo. El nadaísmo o el nihilismo se acabó hace mucho tiempo. Bueno, digamos, se acabó el furor que tuvo en un momento determinado, el nadaísmo, ¿no? La falta de sentido y propósito para la vida. Pero hay muchos que aunque no lo confiesan, son nadaístas. Para ellos todo lo futuro siempre será un gran riesgo. Para nosotros, ¿cómo es el futuro? Siempre es muy bueno. Y vuelvo a insistirle, y esto se lo puedo garantizar bíblicamente. Su futuro, si usted sigue como Dios le está indicando que lo haga, su futuro es mucho mejor que cualquier momento mejor del pasado. Es mucho mejor. Porque eso es lo que Dios promete.
Pero lo que Dios dice es que tranquilo, va a ser así, vas a ser de bendición, vas a tener un gran nombre, vas a tener una gran nación descendiente de ti, pero también va a haber gente que te va a maldecir. Entonces presupueste eso. Dios no negó la realidad de que vamos a tener dificultades, pero dijo Dios, no se preocupe usted por eso, usted preocúpese por ser bendición y yo me preocupo por los que lo maldigan a usted. Así que, por favor, en el nombre de Jesús, cuando hablamos de cambios, cuando hablamos del año siguiente, empecemos a pensar en todas las cosas que de pronto hemos ido aplazando, esperando que las condiciones mejoren. Ustedes saben que eso nos lo dijeron antes de las elecciones y antes de la posesión presidencial del 7 de agosto. ¿Vieron? Es que cuando hay elecciones, todo se paraliza porque todo el mundo queda pendiente a ver qué va a pasar cuando se elija el presidente. Bueno, ya se eligió presidente, ya hubo posesión de presidente, ya estamos en un nuevo periodo presidencial y muchos todavía siguen esperando. Esperemos a ver cuál es la reforma tributaria que viene, esperemos a ver cuáles van a ser los cambios, esperemos, y se la pasan esperando toda la vida. No, hay que comenzar, hay que iniciar, y cuando uno comienza, Dios empieza a responder. En estos días hablaba de las necesidades, pues obviamente de hacer toda la inversión que hicimos en la sede para acondicionarla para nuestra función futura. Eso implica unos recursos, y parte de esos recursos vienen de los diezmos, de las ofrendas y de todas aquellas cosas sobrenaturales que Dios a veces provee. Hace unos años habíamos prestado un dinero, más bien habíamos ayudado a alguien que estaba en una dificultad económica y pues evitándole un daño mayor al que ya estaba sufriendo, pues la iglesia de alguna forma correspondió para ayudar. Pero pues lo que hicimos fue ayudar a salir de una situación crítica sin ninguna otra expectativa de, es lo que nos corresponde hacer, ayudarnos unos a otros. Eso hace más o menos 7 años, me recuerda mi esposa, y en este tiempo que estábamos orando, como el día jueves estábamos orando con Hilda y haciendo ya todo el cierre de la obra, y vimos hasta dónde estamos llegando con nuestras finanzas hasta ahora, hemos podido solventar las inversiones, nos falta ya el cierre, más o menos son unos 26 millones los que nos faltan para hacer cierre, y bueno, de alguna manera tienen que salir ese dinero. Ya hubo una persona que me dijo, mire, yo tengo una plata que quiero ponerla al servicio de la iglesia y estoy orando para que Dios me bendiga en un negocio y que esa plata se quede como una primicia o un diezmo de lo que va a suceder. Por ahora quiero dejarla en la iglesia para que puedan usarla. Eso nos ayuda, nos alivia. Y de esta persona que hace 7 años le pudimos colaborar y participar en ese proceso de salir adelante, esta semana me llamó el día jueves en la noche y el viernes nos reunimos y me dijo, mire, yo ya he visto en estos 7 años la bendición de Dios, otra vez he podido restaurar muchas cosas que estuvieron quebrantadas en estos 7 años y estoy en disposición de asumir mi responsabilidad de devolver todo este dinero. Así que Dios siempre provee. Aun cuando nosotros pensamos que ya algo está perdido, para Dios no está perdido. Dios siempre recupera nuestras cosas. ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham cuando le invitó a hacer todo este proceso de dejar, de salir de? Es un proceso de madurez. Uno normalmente en la vida tiene que madurar. Decimos de los jóvenes que son inmaduros, los niños. Bueno, hay muchos adultos que todavía no han madurado. Y no solamente hablo del aspecto mental, psicológico, emocional, sino hablo de la madurez de la fe. Porque Abraham llegó a ser el hombre que fue, el hombre que conocemos en Hebreos, pero porque partió de este día. Y era un hombre que usted sabe que no tenía un trasfondo religioso como de pronto nosotros lo tenemos, pero comenzó un proceso de madurez, es un proceso de transformación de su creencia. Por eso hablaba de cosmovisión en el sentido de que nosotros muchas veces tenemos unos conceptos intelectuales acerca de Dios y de la vida cristiana, pero todavía no los hemos madurado en nuestras vidas. Todavía no ha llegado a consolidarse como parte de la esencia de nuestro diario decidir y actuar. Pero Abraham estaba comenzando, por lo menos estaba comenzando y dio los pasos. Usted sabe que esto le costó a Abraham mucho. ¿Con quién se fue inicialmente de Ur de los Caldeos? Con Sara, su esposa, así era la orden, vete con tu esposa. Pero se llevó a Lot y se llevó a Taré, su papá. Arrancó con quien Dios no le había dicho que arrancara. Entonces se fue con Taré, se fue con Lot. Llegaron a una ciudad que se llama Harán, hacia el norte, y efectivamente en Harán Dios bendijo mucho a Abraham. Lo bendijo demasiado. Tanto que
Taré le dijo, ¿y para qué nosotros nos vamos a otro lugar si ya aquí hemos sido prosperados? Claudita, ¿le dices a Yacine está arriba? Ok. Que por ahora, como no hay puerta, que hable para adentro. Para adentro del corazón de los jóvenes que están ahí sentados. Entonces, cuando llegó a ese lugar Aram, Taré le dijo seguramente, mire, ¿para qué nos ponemos a irnos más lejos si ya hemos mejorado de Ur a Harán? Ya hay una mejora sustancial. Y perfectamente nos podemos quedar acá. Sí, Dios le dijo que sí ahí. Se quedaron 5 años en ese lugar. 5 años. Dios le había dicho, sal y ve. Pero él salió y llegó a Harán y ahí se quedó 5 años. Hasta cuando Taré, su papá, murió. Cuando Taré muere, Dios le vuelve a decir a Abraham, hasta ahora oíste a tu papá para que te quedaras aquí 5 años. Ahora vuelve a escuchar lo que yo te dije. Yo te voy a llevar a una tierra que tengo preparada para ti. Y ese día Abraham, dejando a Harán, un buen lugar, por eso decimos que los cambios es para mejorar, siendo bueno, se fue a la tierra que Dios le tenía preparada para él. Ahí es cuando empieza la conquista de la tierra realmente prometida para Abraham. Pero usted sabe que de pronto no se acordó de que Lot no estaba incluido en el paquete. Pero ahí va Lot. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Lot empezó a poner problemas. Porque crecieron tanto, Dios los bendijo tanto que el espacio, que los pastos, que las aguas no eran suficientes. Y empezó a haber roces y confrontaciones entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y entonces Dios le dijo, defina el problema de una vez. ¿Cuál fue la definición que Abraham tomó ese día? ¿Recuerda? Se reunió con su sobrino, seguramente lo amaba mucho, y le dijo, vea sobrino, los dos no podemos seguir adelante. Es necesario que cada uno coja su camino. Escoge tú para dónde quieres irte. ¿Recuerda? Y escogió Lot la tierra de Gosén, que iba hacia Sodoma y Gomorra finalmente, pero era la tierra más fértil, la tierra más próspera. Desde el punto de vista humano, como se veía, era la tierra que ofrecía un mejor futuro. Pero como Abraham le dio la opción de elegir primero, entonces Lot escogió esa parte. Y cuando Dios le dijo a Abraham que Lot escogiera, que él se iría hacia el otro extremo. Y entonces Abraham arrancó hacia el desierto, hacia la parte menos favorable. Pero le creyó a Dios que era hora de abrirse de lo último que le quedaba por abrirse, de Lot. Y Dios empezó a multiplicarlo mucho más de lo que ya lo había hecho. Así que todo este proceso con Abraham es un proceso de ir madurando. No creemos como al principio, ni todavía creemos como Dios espera al final. Pero la pregunta es, ¿cuánto hemos avanzado en ese proceso de creer? En estos días hablando de los cambios, hay cambios que son fáciles de medir. Usted puede medir si ha prosperado económicamente porque tiene que revisar la cuenta bancaria que le dice que tiene una cifra que debe ser mayor a la que tenía en el pasado. Eso le dice que usted prosperó, que sus inversiones actuales son mayores a las que tenía, que los bienes que adquirió son mayores a los que antes tenía. Eso le puede permitir a usted saber si ha prosperado o no. Pero ¿cómo sabe uno que prospera en la fe? ¿Cómo se puede medir los avances de la fe? No es tan fácil, pero vale la pena que uno se siente y revise aún los momentos, como hablamos en el pasado, los momentos difíciles, cómo los enfrentamos. Porque la fe se desarrolla es en las crisis y en las necesidades de la vida. Porque ahí es donde la fe, que es intelectual muchas veces, empieza a volverse práctica. Así que revise esos momentos complicados y difíciles, relacionales, económicos, laborales, de salud. Empieza a revisarlos y a pensar cómo respondió a ellos. Y seguramente usted va a ver que su fe ha ido avanzando. Pero aún es necesario madurar mucho más. Hasta aquí hemos llegado y hasta aquí Dios nos ha bendecido. Pero la pregunta es, ¿hemos llegado ya al final? Hace 8 días decíamos que uno de las anclas que nos impiden avanzar es pensar que hemos llegado al final del camino. Todavía no hemos llegado al final. Todavía Dios tiene cosas mejores y mayores para nosotros en el futuro. Entonces, si no hemos llegado al final, lo que toca es levantar el ancla y dejar que Dios y el Espíritu Santo nos siga moviendo hacia aquel destino que Dios tiene preparado para nosotros. Pero siempre será mucho mejor. Muy bien, vayamos a otro pasaje de la Biblia. Vamos a concluir esta primera parte diciendo, gracias, el cambio es el más grande motivador del progreso.
Abraham se convirtió en un agente de cambio para las naciones. El cambio es el más grande motivador del progreso. ¿Quiere progresar? Es necesario cambiar. Abraham cambió y progresó. Ese es el pasaje de Génesis. Metámonos ahora en otro pasaje muy conocido para nosotros. Hoy no estoy trayendo pasajes nuevos y revelaciones últimas, sino estamos repasando lo que ya conocemos. Mateo capítulo 28, del 19 al 20. Nuestro pasaje que define lo que es la visión de nosotros. Es glorificar a Dios ayudando a cumplir la gran comisión. Está en Mateo 28. En el versículo 18 dice: y se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya dijimos de Abraham que se convirtió porque así lo decidió en un agente de cambio. Aquí hay un nuevo llamado. No es el llamado ya de Génesis 12 para Abraham, aunque en él nos identificamos por la fe. Aquí hay un llamado específico a los que son discípulos de Jesús. Especialmente Mateo 28 está hablando con los 11 sobrevivientes. ¿Cierto? Judas se había ahorcado, ya Jesús había resucitado, se reúne con sus discípulos y les dice que no todo está terminado. Aparentemente, la muerte de Jesús era parte para pagar el precio del pecado. La resurrección de Jesús era la evidencia de que el sacrificio fue acepto y efectivamente nosotros teníamos posibilidad de una nueva relación con Dios. Pero de ahí en adelante comienza la nueva misión. Por eso ese pasaje se llama la Gran Comisión. Es una misión que se le entrega a aquellos que somos creyentes de Jesús. Y podíamos hablar perfectamente que este es nuestro desafío actual. Nuestro desafío actual es Mateo 28, del 18 al 20, de ir a todas las naciones y hacer discípulos en todas ellas, hasta el fin de la tierra. Revisemos algunas cosas. ¿A qué nos llama Dios? Nos llama a ser agentes de cambio. Ahí está planteado que debemos ser agentes de cambio. Cada vez que nosotros vamos y tocamos la vida de una persona y Dios a través de nosotros como instrumentos, con su poder, transforma la vida de esa persona, estamos operando un cambio social que posiblemente se vuelva con el tiempo generacional. Nosotros no podemos medir el efecto de nuestras vidas simplemente con una situación puntual. Nosotros al cambiar la vida de una persona, siendo instrumentos de Dios para transformar la vida de una persona, estamos cambiando una familia, y al cambiar una familia y cada uno de nosotros una más, estamos cambiando una sociedad, y lo que estamos haciendo es cambiando el mundo que Dios nos dio para cambiar. No, uno no puede pensar es que ya una persona recibió a Cristo. No, esa persona se vuelve un agente de cambio en medio suyo. Cree tú y toda tu casa será salvo. ¿A quién se le dijo? Al carcelero de Éfeso. Cree tú, tienes que creer tú, pero a consecuencia, resultado de creer tú, tu casa también va a creer. Y cada vez que ganamos una persona para Cristo, estamos hablando de familias, porque en Génesis 12 dijo: y te he puesto para hacer bendición a las naciones, y en otras versiones aparece la familia de la tierra. Entonces nosotros estamos haciendo un proceso de transformación. Nuestra gran comisión es la misión de los agentes de cambio. ¿Es usted un agente de cambio? Muy bien, conocemos las cosas, pero no las comprendemos. Y déjeme decírselo de esta forma: si yo conozco que la única forma de que una persona pueda disfrutar eternidad con Dios, lejos del infierno que está determinado para aquellos que no lo aceptan, si yo sé eso y lo comprendo, mi intencionalidad de aquí en adelante es ayudar y buscar lo que está perdido. O sea, yo tengo que entender, yo no le estoy jugando a una persona simplemente su comodidad presente, su realidad dentro de unos pocos años. Cuando le estoy hablando de Cristo a una persona, estoy hablando de su eternidad, o con Dios o separado de Dios. Esa debe ser la forma en que nosotros visualicemos lo que hacemos. Siempre tiene que ir más allá de una situación puntual. Y si esa persona se muere sin Cristo, esa persona va a estar eternamente separada de Dios. Ahora, pues no nos importan mucho ciertas personas, ¿cierto? Hay personas que uno dice que se pierdan, se lo tienen bien merecido. Bueno, piense más cercano. Piense en que su papá, su mamá, su esposo, su esposa, su hermano, el yerno, la nuera,
no conocen de Cristo. Entonces ya la cosa es más personal. No es como la sociedad, no, la sociedad cada cual define como quiera. Pero si es su familia, y si usted sabe que esa persona de su familia está en el riesgo de estar eternamente separada de Dios, ¿qué haría usted? Póngalo en otros términos entonces para hacerlo más terrenal. Tiene un cáncer terminal. Y usted sabe que hay una sola opción para curarlo y hay garantía de que así será. ¿Cuál es su responsabilidad entonces? Usted no solamente le va a comunicar diciendo, ¿sabes qué? Ese cáncer tiene cura. Y dejarlo ahí. Porque pues le dijo, pero no lo llevó a que fuera sanado. Entonces usted lo que tiene que decir, yo conozco dónde está la cura de tu cáncer y te voy a llevar para que lo tengas. Pues piensen en los 4 amigos del paralítico. El paralítico llevaba mucho tiempo en ese estado. Y sus amigos le dijeron, mira, ¿sabes qué? Nosotros sabemos que esa enfermedad tiene cura. Y el hombre dijo, bueno, pero para ir hasta ese lugar no te preocupes. Como nosotros creemos lo que conocemos, mire, están comprendiendo lo que ellos saben. Si te llevamos a donde Jesús, lo saben aquí, Él te va a sanar. Entonces nosotros eso lo bajamos a la comprensión. Comprensión es empezar a hacer las cosas. Y entonces ellos cogieron la camilla y se fueron los 4 amigos, se metieron por entre la gente, como había mucha, no les importó el tener que tomar un camino que nadie hubiese pensado que debían tomar. ¿Cuál? Subirse al techo, romper el techo y hacer que su amigo descendiera para quedar de frente a Jesús y Jesús lo pudiese sanar. ¿Sucedió o no sucedió? Sí. Pero ellos lo conocían, pero también lo comprendían. E hicieron todo lo que era posible y lo imposible para que ese hombre estuviese frente a Jesús. Y eso es lo que normalmente una persona que conoce debe comprender. Porque uno al comprender actúa. A veces conocemos, y el cristianismo nos ha dado muchas bases de conocimiento. Una de las cosas que la Biblia dice que debemos tener es conocimiento. ¿Por qué pereció el pueblo de Israel? ¿Recuerda? La Biblia dice, este pueblo pereció por falta de conocimiento. Sí, cierto es. Conocer la palabra de Dios, conocer sus promesas, conocer el poder de Dios, conocer que Dios no tiene límite. Todo eso es importante. Pero eso nos debe llevar a una comprensión del proceso de acción. Si yo sé eso, pues actúe. Si yo creo que es así, que el Señor puede transformar la vida de cualquier persona, pues hágale. En una de nuestras células esta semana tuvimos esa discusión, una discusión sana, ¿no? Una discusión de proceso de aprendizaje. ¿Qué de los homosexuales, las lesbianas? ¿Qué de aquellas personas que son catalogados como personas con crimen de lesa humanidad? ¿Qué? ¿Tienen o no tienen opción? Claro que tienen opción, decimos. Claro, todo el mundo tiene opción. ¿Y estamos haciendo algo para alcanzarlos? Bueno, hay iglesias que tienen ministerio con prostitutas, decimos, hay otros que lo hacen. Pero no se vaya tan lejos. De pronto usted en su familia tenga una persona con este tipo de pensamiento. De pronto usted tiene en su lugar de trabajo un compañero que es así, aún su propio jefe puede ser, un subalterno suyo, un vecino. ¿Cómo se relaciona usted con él? Empezamos a entrar los cristianos en ciertas posiciones de, lo más lejos posible porque me puede contaminar. ¿Quién dijo que usted se contamina así? Eso no es por ósmosis. Jesús no dijo, esa mujer que no me toque. ¿Recuerda? Simón le dijo, si conocieras quién es, no te dejarías tocar. Te está contaminando esa mujer. Con los pecadores come y bebe. ¿Dónde estaba Jesús normalmente? Con la gente necesitada. Porque Él conocía, pero lo comprendía. Nosotros lo conocemos, pero no lo comprendemos. Nuestra primera reacción muchas veces con este tipo de situaciones y personas es que, terrible, es un pecador empedernido. Pues todos lo éramos. A nosotros nos olvidó de dónde venimos. El libro de Isaías habla perfectamente diciendo, no te olvides del hueco donde Dios te sacó. Nosotros estábamos en la misma condición de perdidos. De pronto no teníamos un estilo de vida parecido a,
pero igual nos hubiéramos ido al infierno como ellos. ¿Qué hay que hacer? Nuestra sociedad, mire todo lo que está pasando en la sociedad, todo lo que estamos viviendo cada día. Entonces uno empieza a replegarse diciendo, no, esto es terrible. No, esta es nuestra mejor oportunidad, porque el único que puede generar cambio en la vida de la gente es Jesús. Hace 40 años, cuando conocí de Jesús, hubo campañas que a mí me impresionaron. Solo Jesús hace un hombre nuevo, se decía, en esa época. ¿Y sabe dónde se publicó eso? En la Plaza Che Guevara de la Universidad Nacional, que era el hito en ese momento de la revolución. Y hasta allí llegamos a decir, es que solamente Jesús hace un hombre nuevo. Y claro, eso ocasionó lo que Jesús advirtió: los van a perseguir. Y los perseguían hasta la 25, la universidad que en la 30, y los corrían hasta la 25 con 47 que podían entrar los universitarios a refugiarse en la sede que teníamos ahí. Pero ¿sabe qué? Muchos de los tiempos completos y líderes hoy día salieron de la Universidad Nacional. Y eran de aquellos que normalmente al principio reaccionaban contra el mensaje, pero el Señor fue transformando sus vidas poco a poco. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Eso no es la historia que tenemos que contar, esa es la historia que tenemos que escribir. Qué bueno que nosotros estemos actualizados de lo que está pasando. Todos estos movimientos de género, todas estas situaciones de aprobación de aborto, aprobación de matrimonios del mismo sexo, tantas cosas que están sucediendo. Claro, no estamos de acuerdo con eso, pero tenemos que estar al tanto de eso para ver cómo podemos nosotros responder. Mire, hay un pasaje en la Biblia que me gustaría que usted tuviera en cuenta, Crónicas 12:32. Se habla de los hijos de Isaacar, una de las 12 tribus de Israel. Isaacar es una de las 12 tribus de Israel. Dice, había 200 principales de esa tribu, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estamos hablando de entender y estamos hablando de comprender para hacer. Miren cómo dice, de los hijos de Isaacar 200 principales, no era uno ni dos. La tribu se había especializado en poder entender los tiempos. Algunos afirman y pueden en esto entre línea leer, es que ellos eran astrónomos. Entonces ellos veían las estrellas y ellos analizaban el movimiento de las estrellas y la influencia de estos seres creados por Dios en la vida de los hombres. No, de eso no se trata. De eso no se trata. Aquí no estamos hablando como hoy está sucediendo, que la gente está consultando los muertos, que la gente está consultando el horóscopo, que está la carta astral y tantas cosas que la gente cree que está definido en las estrellas y tiene que ser revelado a los hombres para vivir conforme a ello. No está hablando de astrólogos o astrónomos. Está hablando de hombres que conocían los tiempos. ¿Sabe qué significa conocer los tiempos? Poder leer correctamente lo que está pasando hoy. Uno tiene que mirar todo lo que está sucediendo en la sociedad y tiene que tomar la visión correcta de lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Está cumpliéndose lo que dice la Biblia, que como obviamente dejaron a Dios, empezaron a irse tras su desvarío y empezaron a llamar lo que es malo bueno y a lo que es bueno malo. Eso está escrito. Eso es lo real, lo que estamos viviendo. Con este personaje que hablaba, que le digo que dice él ser muy realista, que yo digo que es más bien pesimista. Dice, pero es que yo soy creyente y todo eso dice la Biblia. Yo también. Y sé que lo que viene va a ser peor. ¿Para quién? Para el que no cree va a ser muy difícil. Para el que cree las cosas van a ser diferentes. No es que no vaya a pasar por esas. Aquí ya les hemos hablado de las experiencias de este mes. Entre ellas los cambios obligatorios por infartos. Este fue el mes de la estadística de infartos. Ha crecido. Uno de nuestros directores en Medellín se infartó esta semana. Y son personas no necesariamente como antes decíamos, es que ya era un viejo y se infartó, ¿no? No, gente joven. Está sucediendo. ¿Y qué sucede cuando una persona pasa por una experiencia de esas y sobrevive? Porque bueno, el primero es que sobreviva. Y sobrevive, entonces el médico le hace un diagnóstico, le dice, mire, su corazón se afectó en un porcentaje. 10, 20, 30, 50, usted quedó con el 10%. Ahora, de aquí en adelante,
Usted tiene que hacer algo diferente. No para recuperar lo que se perdió, porque lo que se perdió ya no se recupera, sino para evitar dañar lo que aún le queda bueno. ¿Qué opción? Y entonces eso implica dieta, cuidado con la sal y tantas cosas, ejercicio físico, bajarle el estrés, tantas cosas. Y mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace. Y se disciplina y su vida radicalmente cambia. Pero cuando un cristiano sufre esta experiencia, oiga bien, puede sufrirla, inmediatamente empieza a pensar, no solamente la dieta lo que tiene que cambiar, no solamente es el ejercicio físico el que tiene que cambiar. Dentro de los diagnósticos de los que he escuchado que han pasado por esto, me dice, una de las cosas que entiendo ahora es que mi vida es demasiado frágil, muy frágil, porque yo no estaba enfermo. Se presentó de un momento a otro, yo estaba muy sano, saludable, joven, y se presentó esta situación. La vida de uno es muy frágil. Primera lección, muy buena lección. La vida de uno es muy frágil. El hecho de que usted tenga una buena salud y esté en unas buenas condiciones no quiere decir que así va a permanecer. Puede cambiar en un instante. Lo segundo, me dice, aprendí a que tengo que dedicarle más tiempo a Dios. Porque a veces yo tengo a Dios allí, pero no le dedico el tiempo que debía dedicarle. Ahora me doy cuenta que casi por obligación me toca buscar más a Dios. Sí, pero no deje que haya un infarto para tener que llegar a esa conclusión. Ya uno puede llegar a esa conclusión, yo necesito invertir más tiempo en Dios. ¿Sabe por qué? Porque es de pura salud. Yo les he dicho, y vea, ojalá que usted no olvide esto, la iglesia no es un lugar solamente para hacer un culto religioso. Venimos a adorar a Dios porque es la principal razón. A darle gracias por todo lo que nos ha dado en la semana, porque en eso estamos nosotros comprometidos. Pero más que eso, a más de eso, es también mantener nuestra buena salud, porque usted tiene que darle equilibrio a su vida. Así como usted en la semana trabaja esforzadamente, así como usted en la semana se relaciona intensamente con muchas personas, así como usted tiene planes y proyectos que está invirtiendo recursos y esfuerzo en ello, usted tiene para equilibrar su vida que darle tiempo a Dios. Tiene que dárselo si quiere vivir equilibrado. Porque cualquier área de su vida que no esté equilibrada empieza a desbalancear todo. Haga la prueba un día de estos, coja la mesa de comedor. Normalmente está equilibrada, 4 patas, algunas tienen más, pero consideremos que tiene 4 patas, está equilibrada. Pero haga el esfuerzo, párese en la esquina de una de esas 4 y levántela. Y usted va a ver cómo todas las demás cosas empiezan a desplazarse. Solamente porque usted está desequilibrando la situación. Cuando uno vive desequilibrado, todo lo demás se ve afectado. Uno a veces piensa, la vida espiritual, pues eso tendrá su tiempo y su momento. Pero usted no sabe el efecto que está produciendo el darle o no darle mantenimiento a su vida espiritual. Ahorita estamos trabajando con una gente que vive en una dimensión de estrés al 100%. Todo el día, 24/7, están en disponibilidad. Las famosas salas de crisis a todos los conflictos nacionales. Y son gente que está dispuesta a responder. Pero ¿sabe dónde está el punto de quiebre en sus vidas? Familia y Dios. En lo demás son tremendamente exitosos, efectivos, preparados para lo que usted ni se imagina. Pero en la vida familiar empezó a desbalancearse todo. Una historia triste de esta semana. Uno de estos hombres muy reconocido para su medio, su hijo de 1 año y 4 meses tiene autismo. Autismo. Parece fruto de un tratamiento médico mal empleado. ¿Sabe qué está pensando? En pedir su baja. Un hombre con una carrera que aún le quedan unos años para terminar, y terminar de pronto en el máximo nivel de esa carrera. Pero ahora, a cambio de estar con su hijo y ayudarle en su proceso, está dispuesto a dejar todo por lo que ha luchado toda la vida. Porque así es. Si usted estuviera en las mismas condiciones, seguramente usted estaría pensando igual. Usted haría todo lo que fuera necesario y posible.
aún su propio sacrificio, con tal de ver la mejoría de su hijo. Y no pensemos solamente en una situación como el autismo, pensemos en cualquier enfermedad. Entonces, de alguna forma, ¿por qué tenemos que llegar a esos extremos? ¿Por qué no miramos y conocemos los tiempos, los momentos, las oportunidades que tenemos? Su vida es muy frágil. Dios es una necesidad en su vida y usted tiene que prepararse para todo lo que Dios a través de usted y en usted va a hacer. Sintonícese con eso y créame que su nivel de experiencia de vida va a crecer. A mí la vida cristiana, créamelo, no es simplemente un código religioso, es un estilo de vida muy saludable. Hace como unos 20 y tantos de años, en la zona 15 de Bogotá, en el barrio Restrepo, en la alcaldía que queda en ese barrio, desarrollamos un sistema que se llamaba salud mental. ¿Y sabe qué era la salud mental? En esa época no se hablaba tanto de eso. Eso era casi que nuevo, nosotros casi que, no puedo decir que lo implementamos, pero de alguna manera de ahí en adelante se empieza a hablar de salud mental en todas partes. ¿Y sabe qué era la salud mental? Todos estos mismos principios que nosotros enseñamos en la iglesia, los teníamos que enseñar a los funcionarios de esa alcaldía en un ambiente no religioso. Y teníamos que decir exactamente lo mismo que estamos diciendo acá, solo que allá no recurríamos a que dice la Biblia. No, estos son principios fundamentales de vida. Y es salud mental. Y ayudamos en esa estadística de que cada día estamos más enfermos mentales. ¿Sabía usted eso? Las últimas estadísticas dicen que nuestra sociedad se está volviendo una sociedad enferma mentalmente. No estamos hablando de locos. No estamos hablando de desquiciados. ¿De qué estamos hablando? De personas desequilibradas. Y Dios está ayudándonos a eso. Hay que conocer los tiempos. Esta gente se especializó en eso. ¿Qué es lo que necesitamos hacer ahora? Ellos sabían. Y entonces, ¿a quién se lo comunicaban? Y que sabían lo que Israel debía hacer. Hablaban con sus 11 tribus restantes, ¿o no? Estamos hablando de la tribu Isaacar. Isaacar sabía, y a veces nos pasa a nosotros que como nosotros sabemos, pues aprovechemos nosotros, no le digamos a nadie más y sacamos el máximo provecho posible. Eso sucede mucho en las competencias laborales. Lo que usted sabe, usted no se lo puede enseñar a nadie más. Porque si otro llega a aprender lo que usted sabe y lo hace, de pronto su propio trabajo está en vilo. Entonces, quédese con lo que usted sabe y más bien sáquele el máximo provecho posible y hágalo rápido antes de que se den cuenta cómo hacerlo. En cambio, estos le decían a las 11 tribus restantes, mire, lo que hay que hacer en este tiempo es, y les daban indicaciones, es conocimiento con comprensión. Conocían el tiempo, pero ellos comprendían que para que pudiesen aprovechar esos momentos de oportunidad, tenían que comunicarlo a las 11 tribus. ¿Y qué hacían las 11 tribus? Ni majaderas que fueran, cuyo dicho seguían sus hermanos. ¿Por qué usted cree que le obedecían a los de Isaacar? Porque eran acertados. Entonces las tribus estaban pendientes. ¿Qué dicen los de Isaacar? Los de Isaacar venían y decían, mire, es el momento de invertir. Uso una ilustración del siglo XXI. La bolsa dice que en este momento para invertir, esta es la empresa. Ahí hay utilidad. Los demás traían sus dineros y lo colocaban en esa empresa. Y efectivamente la empresa subía sus acciones. Eso era lo que hacían. Es comprensión, pero parte del conocimiento. Mi pueblo falló, fracasó, dice la Biblia, porque le faltó conocimiento. Pero ahora el pueblo de Dios tiene conocimiento, pero no lo está comprendiendo. Porque si lo comprendiera, actuaría. Nosotros somos muy buenos para diagnosticar las cosas, pero no para transformarlas. Sabemos dónde está el problema de los hombres, pero no hacemos nada para cambiarlo. Y ahí es donde Mateo 28 se cumple. Y de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he dicho. Usted sabe que la palabra de Dios, al entrar a operar en la vida de las personas, produce transformación. Usted no cambia por lo que le digan en la iglesia. Usted cambia cuando a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que el Espíritu Santo con esa palabra empieza a hacer en su corazón, empieza a transformarlo. A veces usted encuentra que hace eco lo que en la iglesia se dice con lo que Dios personalmente le ha dicho. Pero bueno, porque usted escuchó a Dios primero. Usted dice, mire, ¿sabe qué? Eso me estaba diciendo Dios. Claro. Y normalmente lo que hacemos en ese lugar es afirmar lo que seguramente Dios ya le venía diciendo a usted. Por eso no es tan descabellado, a veces no es tan loco. Yo ya sabía eso, claro, usted lo sabía. Pero a veces necesitamos a los de Isaacar que nos digan, es el momento de actuar.
No solamente conócelos, sino ahora actúa con respecto a ellos. Y sus hermanos hacían lo que de Isaacar decía. Bueno, empecemos a decirle a la gente qué tiene que hacer y que la gente vea que efectivamente por haberlo hecho, sus vidas han cambiado. Claudita está por ahí, ¿no? Claudia fue a hablar con nuestra vecina en estos días, con quien tuvimos unas dificultades muy serias en el pasado. Seria, usted pasaba su carro, que a veces descuidadamente nosotros lo ponemos un poquito más allá de nuestro frente, y no era sino 1, 2 centímetros, 3 centímetros máximo, y ya salía a timbrar a decirnos, por favor, que me corran el carro. Bueno, corren el carro, ¿para qué le ponemos problema a la señora? No importa que la hija de ella venga y lo parquee enfrente del de nosotros, pero hagámosle, ¿me entiende? Porque era así. Y Dios empezó a hacer un proceso de transformación. ¿Pero fruto de qué? Del testimonio de la iglesia. Del testimonio de la iglesia. En estos días le dijo a Claudia, mire, yo no sé por qué ustedes hacen lo que hacen, pero eso de prestar la iglesia para que se reúna la comunidad para trabajar un problema de seguridad de la comunidad, se me hace muy valioso. Ustedes no tenían por qué hacerlo, pero lo hicieron. ¿O no? Entonces nosotros no podemos quedarnos aquí. No, es que ese es el santuario. Y al santuario solamente entran los santos. Los paganos y gentiles se tienen que quedar afuera hasta que se conviertan. ¿Sabe qué hicimos? Todos nuestros vecinos los reunimos y vino el comandante Fabián, que nos hemos vuelto íntimos con él. ¿Cierto? Porque, pues imagínense, facilitándole, prestándole, hemos hecho muchas cosas en pro de la comunidad. ¿Quién? La iglesia. La iglesia. Y la gente hoy día tiene una opinión muy diferente de nosotros. Y mandamos a Claudia como espía, porque con toda esa bulla de todo el cambio que hicimos arriba, ¿quién sufrió más con todo lo que pasó aquí? Ella. ¿Y sabe qué? No hizo ninguna mención de todos los golpes que oyó durante todo este mes. Solamente lo bueno que ha sido la iglesia para la sociedad en la que está. Así tenemos que vivir. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Ese es el proceso de transformación. La gente puede que no llegue necesariamente a la iglesia, pero ¿sabe qué? Ya no piensa lo mismo de Dios y los cristianos. Empieza a cambiar su manera de pensar. Muy bien, entender entonces el momento en que vivimos. Y la Biblia dice en Mateo 28, si me devuelves a Mateo 28, dice, y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Bueno, aquí hagamos un repaso con los que son profesores y ojalá de literatura o español. ¿Hasta el fin del mundo qué es? Bueno, estoy hablando gramaticalmente. Claro, no aclaré gramaticalmente. Hasta el fin del mundo es algo que está calificando algo que va a pasar. ¿Cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Dice, yo estaré con vosotros. Esa es la acción principal. Yo voy a estar con ustedes. Ahora, esta última parte, hasta el fin del mundo, eso está calificando cuándo Dios va a estar con nosotros. O de qué forma Dios va a estar con nosotros. Eso lo califica. Entonces eso se llama un adverbio. No es que fuera muy brillante, sino que esto lo estudié esta semana. Adverbio, que califica, que de alguna manera hace que esa acción tenga un contenido especial. Estaré con vosotros. ¿El adverbio es de qué? De tiempo, decimos. Adverbio de tiempo, hasta el fin del mundo, ¿sí o no? Hasta el fin del mundo, ¿qué significaba como adverbio de tiempo que califica el que va a estar con nosotros? Que va a estar siempre, siempre. Dios va a estar siempre con nosotros, siempre. ¿Sabe qué significa siempre? En todo tiempo y en todo momento, en toda circunstancia, buena o difícil, Dios va a estar con nosotros, adverbio de tiempo. Pero también se puede ver como adverbio de lugar. No importa hasta dónde vayan ustedes, no importa hasta dónde lleguen ustedes, allí yo voy a estar con ustedes. Entonces imagínense las dos cosas más importantes que uno necesita en la vida. Saber que no importa en qué momento, tiempo, Dios va a estar conmigo. Dios va a estar todo el tiempo conmigo. Y la segunda es saber en qué lugar Dios va a estar conmigo. En todo lugar. Entonces, cuando Dios calificó su acción de acompañarnos, dijo, voy a estar en todo lugar y voy a estar en todo tiempo con ustedes. Y eso es algo que nosotros conocemos, pero muchas veces no comprendemos, porque cuando estamos en ciertas situaciones, hablo de lugar, y no hablo de otro país ni otra nación, sino simplemente hablo de otra condición a la que usted venía acostumbrado,
De pronto cambió su salud y ve quebranto, de pronto cambió su economía y ve dificultades, de pronto cambió una relación y usted ve quebrantamiento allí. Entonces, en ese lugar usted ya no experimenta a Dios. ¿Quién dijo que no? Allí Dios está con usted porque Él dijo que en todo lugar, en toda circunstancia, en todo tiempo, en todo momento. Aquí tengo héroes entre nosotros, que no siempre estamos hablando de ellos. Pero son gente que sus circunstancias han sido muy complicadas, muy difíciles, y se han tratado de mover buscando cuál será el mejor momento y lugar. Y todavía no hemos encontrado la respuesta definitiva para eso. Pero ¿sabe qué? No han dejado de creer. Que Dios está con ellos en todo tiempo y en toda circunstancia. Esos son los héroes que nosotros tenemos. Aquí no tenemos gente que no tiene problemas, dificultades. No, aquí tenemos gente que las tiene como cualquiera. Solo que sabe responder a ellas. ¿Cómo? Con la confianza de que Dios estará con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Y cuando Dios haga lo que Él tiene preparado, porque ya lo tiene de antemano preparado, cuando Dios obre en las cosas que Él prometió que haría, ese día nosotros nos vamos a gozar y alegrar. Dice, nuestras lágrimas serán cambiadas por risa, nuestra tristeza por gozo. Muy bien, esa es la esperanza por la que vivimos. Hoy lloramos. Hoy tenemos tristeza, pero mañana disfrutaremos de gozo. Eso es lo que la palabra de Dios afirma. En la noche será el lamento, pero en la mañana será la alegría. Bueno, no nos prometió todas las mañanas de alegría, también habló de noches de lamento. Pero sabemos que Él está con nosotros, entonces nos vamos a hacer lo que conocemos comprendiéndolo. Conocemos comprendiéndolo. Y vámonos al último pasaje para el día de hoy. Hechos 1:8. Usted también lo conoce, es parte de nuestra propia dinámica. Hechos 1:8. Mateo 28 del 18 al 20 nos define la visión de Senfol. Somos un ministerio que busca glorificar a Dios ayudando a cumplir la gran comisión en nuestra generación. Y Hechos 1:8 dice ¿cómo? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, aquí está la capacidad que recibimos para hacer la misión que se nos encomendó. Porque obviamente usted y yo nos sentimos incapaces de poder cumplir con todo lo que Dios pide que hagamos. Eso es lo saludable. Porque el otro problema nuestro es que muchas veces nos creemos tan sobrados y capaces que nosotros asumimos sí, nosotros podemos. Y cuando empezamos a actuar, encontramos nuestros propios límites y por soberbia, falta de humildad, obviamente no decimos nada y nos estrellamos. No, es mejor desde el principio, como dice la Biblia, no con mucho temor y temblor. Es mejor decirle a Dios, ¿sabes qué? Es que lo que yo veo que viene es demasiado grande para lo que yo estoy preparado a asumir. Pero si tú dices que se puede hacer, yo me preparo para incrementar mi capacidad. Entonces viene la promesa, recibiréis el Espíritu Santo y seréis testigos. El poder de Dios para hacer lo que Dios le llama a hacer. Usted necesita más de lo que usted sabe. Usted necesita más de lo que usted puede. Usted necesita más recursos de los que tiene. ¿Y sabe qué prometió Dios? Que conforme al propósito, al llamado que ha hecho a su vida, Él le va a dar todo lo que necesite para que lo haga. Recibirán poder y serán testigos. ¿Qué fue lo que dijo Mateo 28? Vayan al mundo y sean testigos. Ahora no van a ir solos, yo les voy a dar la capacidad. Pero usted sabe que el Espíritu Santo no solamente es un bien necesario con respecto al poder, sino es necesario con respecto a la dirección, porque Él sí conoce todas las cosas desde el principio. En cambio nosotros no sabemos si en el camino en que estamos es el camino correcto o no. Él sí lo sabe, entonces necesitamos no solamente el poder, sino la dirección del Espíritu Santo. Por eso hablamos de una vida llena y dinamizada del Espíritu Santo, bajo su dirección y gobierno. Porque de todas maneras estos temas los podíamos hablar en un ambiente no cristiano, secular, y si la gente oye, escucha, entiende y comprende y hace, seguramente sus vidas van a cambiar, porque los principios donde los apliquen va a funcionar. Solo que nosotros conocemos que además de esa capacidad personal, individual, muy humana, necesitamos y tenemos como fuente de poder al Espíritu Santo. Entonces, menos excusa nosotros tenemos. Siempre digo lo mismo. Mire, si la gente sale adelante con todas sus dificultades sin tener presente a Dios muchas veces, ¿por qué el cristiano, teniendo ese valor agregado de Dios, del conocimiento, de la presencia de Dios,
¿Por qué se queja, se lamenta y se da por fracasado? Encontramos muchos cristianos que se rinden, cuando el no cristiano no se está rindiendo, se vuelve a levantar. ¿No vieron el reportaje hace 8 días del venezolano? Medio cuerpo. ¿No lo vieron que la mamá quiso abortarlo y tanto fueron los intentos que fue mutilado el pobre? Y en ningún momento mencionó a Dios. ¿O se lo oyó? No, es su capacidad. Sin medio tronco, sin sus extremidades, y ha salido adelante. Su desplazamiento en una patineta. Y lo hace. Y usted no encuentra una persona lamentándose, ni quejándose, y fuera de eso en la condición que está su país actualmente. Si la gente lo hace sin Dios, ¿qué pasa con el cristiano? ¿Qué sucede con el que tiene el valor agregado de recibiréis poder y recibiréis dirección y Dios va a estar contigo todos los días y en todo lugar? ¿Qué pasa? ¿Comprendemos? No, conocemos. Lo conocemos, nosotros lo sabemos, lo repetimos de memoria, lo decimos, pero cuando llega el momento de aplicarlo, no comprendemos todavía. ¿Sabe qué? El cambio tiene que comenzar aquí, del conocimiento hacia la comprensión. Que Dios nos ayude a todo lo que sabemos, poderlo aplicar. Y seguramente Dios se va a mover de esas formas. Mire, voy a leer Juan 8:39. En Juan 8:39 dice, Jesús estaba hablando con los fariseos y ellos respondieron y le dijeron, los fariseos, nuestro padre es Abraham. Oiga lo que están diciendo los fariseos. Nuestro padre es Abraham. ¿Incorrecto? No. Es así. Ellos descienden de Abraham, directamente descienden de Abraham. Y entonces ellos se sentían muy orgullosos de ser descendientes del padre de la fe, del prototipo de modelo de cómo la fe debe madurar, cómo debe uno partir, cómo iniciar los cambios. Es lo que estamos diciendo desde que comenzamos en Génesis 12. Nuestro padre es Abraham. Muy chévere, qué bueno, dijo Jesús. Y luego le agrega de Jesús diciendo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Sí ve? Ellos se sienten orgullosos, somos descendientes de Abraham. Y dice, ¿y de qué les sirve? Porque si realmente comprendieran que son hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Vivirían como vivió Abraham. Actuarían como actuó Abraham. Pero ustedes no actúan, no obran, no hacen como hizo Abraham. Pero ustedes se sienten orgullosos de ser descendientes. Yo no creo que sean descendientes. Y perdóneme, voy a decirlo como lo diría en el siglo XXI Jesús en este versículo. Ustedes dicen que son cristianos, pero no son cristianos. Porque las obras de los cristianos no hacen, ¿o no? Eso les dijo a los fariseos. Ustedes dicen que son de Abraham, pero no se les ve por ninguna parte. Bueno, no estamos llamados, si decimos ser cristianos, si eso es lo que nosotros confesamos, vivir conforme a ello. ¿Qué dicen nuestros amigos, nuestras amistades, las personas con las que negociamos? ¿Qué dicen? Uy, vale la pena este cristiano, porque este es un buen cristiano. Porque seguramente han tenido referencia de malos cristianos. Y eso es parte de lo que Dios nos llamó a hacer, no solamente decir que somos cristianos, sino hacer las obras que un cristiano haría. Muy bien, 2 cosas entonces para asumir en este final de tema sobre el cambio. Uno de ellos es la humildad. Humildad. Cuando estamos hablando de cambio no es simplemente para ser mejores, pero ser mejores es para estar por encima de. No, esa no es la intención. Ser mejores es poder ser más efectivos, poder cumplir mejor nuestros roles, poder dar mejor testimonio como cristianos. Entonces lo que nos debe acompañar siempre es el sentido de humildad. Porque pues obviamente para ser humilde uno tiene que entender su lugar. Imagínense que un campo puede tener el potencial de cosecha siempre y cuando le llegue agua suficiente para abrevarlo. Entonces la semilla está sembrada, el campo está preparado, efectivamente lo que nos falta ahora es que podamos regarlo. Entonces el dueño del terreno dice, muy bien, voy a colocar unas mangueras
que me permitan desde la fuente de agua, el lugar de provisión de la finca de agua. Entonces, a través de esas mangueras vamos a llevar el agua a ese terreno y ese terreno va a dar una buena cosecha, ¿sí? Y lo hace, y coloca las mangueras y abre el agua, y el agua empieza a irse por todas esas mangueras, empieza a regar todo ese campo y empieza a verse la cosecha levantar. ¿Qué tal que un día esto la manguera dijera, ¿se da cuenta? Todo lo que nosotros hicimos, ¿perdón? Usted es un instrumento. Lo que llegó, que dio esa capacidad de multiplicarse fue el agua. Usted es solamente una manguera. A veces nosotros creemos que somos el agua para la gente. Nosotros somos apenas mangueras. Dios es el agua que fluye, la Biblia misma lo dice. Él es la fuente de oro que está brotando. A la mujer samaritana le dijo, si tomaras de esta agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Él es el agua. Nosotros somos apenas los conductos a través del cual el poder de Dios toca la vida de la gente. Y nunca lo olvide. Usted puede tener el más grande de los dones, ejercerlo de la forma más grande en bendición para la gente. Pero nunca se le olvide que no es usted el que sana, que no es usted el que restaura, que no es usted el que levanta. El que lo hace es el Señor. Por eso el sentido de humildad en la vida de uno. Yo soy un instrumento, y ¿sabe qué? Cuando la manguera llega a un momento determinado en que después de mucho tiempo se deteriora, empieza a tener sedimento y se obstaculiza, ¿qué hace el agricultor? Vamos a cambiar de manguera. Y se lo lleva a uno, ¿o no? ¿Qué diría la manguera? No, ¿cómo me va a quitar si esto es mío? Va al suyo. Esto no es suyo, usted simplemente fue un instrumento en un tiempo determinado. Y el día en que Dios considere que usted ya llegó al límite de su utilidad, seguramente le va a llevar, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, primero humildad, y segundo, responsabilidad. Es responsabilidad de nosotros, obviamente es una obligación. Nuestro llamado tiene una obligación divina. Yo mal haría en responderle a Dios no cuando Él me llamó a esto. Es mi obligación con Él. Pero también es mi servicio a la humanidad. ¿Sabe qué? Nosotros le servimos al pueblo. Le servimos a las naciones. Y usted y yo somos, como la Biblia dice, bendición a las naciones de la tierra. Y es el más grande honor que Dios podía darnos, que usted sea de bendición a las naciones de la tierra. Seguramente a las personas a las que el agua llegó a través de usted, la bendición, la respuesta, la sanidad llegó, seguramente esas personas a usted siempre le tendrán presente en oración y con gratitud. Usted fue de bendición para ellos. Y la gente siempre va a entender eso, porque usted actuó de la forma responsable en que debía hacerlo. Este tema nos puede motivar a muchos cambios, y ojalá todos los cambios sean para mejorar, dijimos al principio. Mejorar su realidad, su vida, sus relaciones, su economía, su trabajo, mejorar en todo. Pero tiene que ir mucho más allá, si no sería muy egoísta. Tenemos que mejorar el lugar donde vivimos. Tenemos que mejorar el entorno en el que estamos. Tenemos que transformar la sociedad y cultura en la que Dios nos colocó. Ahora, sumemos, nosotros no lo vamos a hacer solos, sumemos. Hay muchas iglesias que Dios está usando para transformar nuestra nación, porque no lo está haciendo solamente a través de nosotros. Sumemos a eso que Dios está haciendo con otros, sumémonos a ello y entre todos transformemos la ciudad, porque es que no queremos meter la ciudad de Bogotá aquí, no cabría. Queremos llevar la ciudad de Bogotá a los cielos, allá cabe todo el mundo, todo pueblo, toda lengua, toda nación, se reunirá delante del Señor. Allá es donde queremos tenerla. Pero sumemos, no critiquemos, no condenemos y no nos responsabilicemos. Porque nosotros criticamos, condenamos a todos los demás, todo lo que hacen, y nosotros no nos responsabilizamos. No, un momentico, responsabilicémonos. Con humildad, responsablemente. ¿A qué Dios te llamó? A transformar. Otra frase que tenemos que voy a quitar, véanla por última vez. No hay mayor fuerza de cambio que personas inspiradas en agradar a Dios. Eso estuvo todo el mes en la cartelera. No hay mayor fuerza de cambio que personas inspiradas en agradar a Dios. Seguramente si eso está en nuestro corazón y si eso es lo que nos proponemos hacer, seguramente el cambio será un resultado natural.
en nuestras vidas, en nuestro entorno, en la sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro país. Y a eso fue lo que Dios nos llamó. El cambio es inevitable. Hay que seguir los objetivos que Dios propuso dentro del cambio. No hay que dejarnos anclar a nada del pasado. Y el cambio se produce a través de nosotros. Los 4 temas de este mes. Pongámoslo en práctica y ya empecemos a pensar entonces qué cambios ahora y qué cambios para el año entrante. En estos días, en uno de nuestros seminarios de trabajo, le propusimos a la gente por lo menos una meta en los diferentes roles que usted tiene en la vida. Asuma para el resto del año, 2 meses y medio, asuma una meta. ¿Qué va a hacer usted con respecto a su familia? En cambio que mejore. ¿Qué va a hacer con respecto a sus finanzas? ¿Qué va a hacer con respecto a su salud? ¿Qué va a hacer con respecto a su recreación? ¿Qué va a hacer con respecto a su trabajo? ¿Qué va a hacer con respecto a su espiritualidad? ¿Qué va a hacer con respecto a su cuerpo físico? Una sola meta en este resto de año. Bueno, tendría 7 metas. Y con esas comenzaría todo un proceso de cambio, no esperando el 2019. El 2019 lo estamos preparando y nos estamos preparando para hacer todo lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Estamos simplemente, ayúdanos a entenderlo para meternos desde ya en el cuento. Y cosas mejores y mayores Dios va a hacer. Esta mañana alguno de los hombres me recordó algo que no había pensado, ¿no? ¿Hace cuánto comenzamos el 2000, recuerda? El año 2000, que hubo tanta amenaza de que iba a colapsar los computadores y ¿Recuerda todo eso? ¿Hace cuánto? 18 años. ¿Se acuerda? Hace 18 años estábamos diciendo, hay que apagar los computadores el 31 para que no se afecte, porque el cambio de fecha, recuerda, y ya estamos 18 años adelante de este siglo. ¿No se ha ido rápido? Y seguramente los que vienen van igual de veloces. Si no hacemos algo ahora, el cambio nos cambiará. Hagamos algo para que sea el cambio a través de nosotros. Por eso nuestro tema, para cerrar, es: a través de nosotros Dios puede operar el cambio. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Les devuelvo los 5 minutos de hace 8 días. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte este tiempo y con parte de nuestra congregación que se reúne el sábado, lo haremos mañana el domingo con los demás. Queremos agradecerte por este mes que termina esta semana. Queremos darte gracias por este tema que viene a consecuencia del anterior que hablábamos de la fe. Porque las conclusiones de este tema de la fe es que la fe sin obras no tiene razón, no es operante. Si hay fe, tiene que haber obras. Y efectivamente las obras tienen que ser todo aquello que necesitemos transformar o cambiar para mejorar lo que hasta aquí hemos hecho, hemos tenido, hemos logrado. Por eso este mes, Señor, gracias te damos por todo lo que se ha llevado a cabo en la sede. Gracias por el ajuste que hemos hecho, aunque nos faltan estos días para hacer todo el cierre de obra. Gracias porque hoy nuestros jóvenes ya están reunidos en su lugar de sábado. Gracias porque podemos estar aquí, porque nuestros niños aún están en condiciones de adecuarse a un lugar mientras su lugar está terminado y preparado. Gracias porque así como lo propusimos, nos diste la oportunidad, la capacidad y el recurso para hacerlo. Pero quisiéramos que no solamente fuera en la estructura física, sino nuestra propuesta es en la estructura espiritual de la iglesia. De nada nos sirve tener una estructura física que nos dé todas las garantías, que nos brinde todas las oportunidades, si nosotros en nuestra vida espiritual mantenemos el statu quo que siempre hemos manejado. Te pedimos, Señor, que hagas ese clip en nuestras vidas, ese cambio en nuestras vidas, para empezar en dimensiones mayores que las que hemos hasta aquí logrado o alcanzado. En el nombre de Jesús yo te oro para que en cada uno de nosotros, Señor, estés haciendo esa transformación, procesos de replantear lo que hasta aquí hemos hecho, cómo lo hemos hecho y lo que hemos obtenido. Oro en el nombre de Jesús para que en cada vida, en cada familia que está representada, este tema de cambiar
sea efectivo, Señor, no solamente de conocimiento, sino la comprensión y la acción. No alcanzamos a entender, ojalá pudiésemos tener más referencias de Issacar, de cómo hacían ellos para entender las oportunidades de su momento y cómo ellos proyectaban para las 11 tribus restantes las oportunidades de aprovechamiento que se debían hacer. A tal punto que sus hermanos, viendo la efectividad en su diagnóstico y en su directriz, hacían lo que Issacar decía. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Tu palabra dice que una de las cosas que más necesitamos es sabiduría. El libro de Proverbios nos dice: sobre todas las cosas que anheles en la vida, anhela la sabiduría. Y tú sabes que hay muchas cosas que anhelamos, que queremos, por las que trabajamos y luchamos, pero a veces se nos olvida pedir la más importante de todas ellas. Tú mismo lo dijiste, que mucho más que la plata y el oro es el valor de la sabiduría. Y la sabiduría es el resultado del conocimiento, de la comprensión y de la práctica de las cosas. Queremos ser sabios, y sabios implica que lo que hemos escuchado lo hemos comprendido y lo hemos puesto en acción. Esa es la diferencia entre el que sabe mucho y el sabio, que ha aplicado lo que ha conocido. Que cuando nosotros hablamos de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, de nuestro entorno laboral, de nuestra economía, de nuestra salud, de nuestra recreación, de todas las áreas de nuestra vida, estamos pensando en que tú comenzaste una buena obra y la perfeccionas en todas y cada una de ellas, porque somos personas que avanzamos con madurez, con equilibrio en la vida. Guárdanos, Señor, de volvernos super espirituales, sacrificando otras áreas de nuestras vidas. O guárdanos, Señor, de buscar resultados en otras áreas de nuestra vida, sacrificando la espiritual. Permítenos siempre mantener el equilibrio. Sé que hay momentos en que el oleaje se hace más fuerte y el barco tiende a perder su punto de equilibrio, pero rápidamente lo recupera. Tiene el diseño para ello. Y tú sabes que nosotros, diseñados por ti, para todo tiempo y momento, porque lo dijiste en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo y tiempos de... Tú nos permites volver siempre al punto de equilibrio cuando esas aguas turbulentas pasan por nosotros. Sé que aquí hay personas y familias, Señor, que están viviendo momentos complejos, difíciles, en esas diferentes áreas. Pero también sé que tú has prometido estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y eso implica que nunca los vas a abandonar y que en todas circunstancias siempre vas a estar. Lo que siempre te hemos orado es, mientras sucede lo que tú tienes pensado para hacer, sosténle, Señor, que su fe no falte, que se aferren a ti, Señor. Es la última y única opción que siempre el hombre va a tener. Cuando todo lo demás al hombre le falla, siempre acuden a Dios. Bueno, nosotros lo tenemos, primero acudimos a Él, porque ya sabemos que todo lo demás es incierto, es inseguro. Lo único que tiene garantía de seguridad es el Señor. Sus promesas son sí y amén, y Él hará lo que dijo y no dejará caer ni una sola de sus palabras a tierra sin que cumpla lo que nos ha dicho. Su vida está destinada a ser mucho mejor de lo que hoy es. No se deje engañar de nadie ni de usted mismo siquiera. Su vida está destinada a ser mucho mejor de lo que hasta aquí ha sido, porque el Señor Jesús opera en su corazón, porque el Espíritu Santo le fortalece y le da poder, porque Dios abre puertas que nadie va a cerrar, cierra puertas que nadie va a abrir, porque Dios va a bendecir a los que te bendigan y Dios va a maldecir a los que te maldicen, porque Dios hará de ti una nación grande y serás de renombre, dijo Dios a Abraham. Así Dios hará contigo también. Dios te permitirá saber quién eres y te permitirá saber qué debes hacer. Y cosas mejores, mayores que las que hemos visto veremos. Le pido que en el nombre de Jesús, cerrando este tiempo de este tema de cambio, usted declárelo, confiéselo, dígalo. No es simplemente para repetir las palabras, sino que usted, su convicción de fe,
la expresa. Así como la gente cuando habla de su convicción, todo es difícil, todo es complicado, esto no se puede, esto va a ser cada vez más terrible. Nosotros también podemos hablar y confesar lo que creemos. Las cosas van a ser difíciles, pero Dios va a estar con nosotros. Cada vez que se presentan más problemas y dificultades, tenemos la posibilidad y la oportunidad de ver más el poder de Dios operando, obrando, transformando, cambiando. Así que para nosotros, el que haya más problemas es una nueva oportunidad. El que los hombres pierdan su confianza en las cosas nos da la mejor oportunidad, y es brindarles el conocimiento de aquel que nunca les va a fallar, aquel que nunca va a cambiar, aquel que nunca va a dejar de ser. Así que, ¿qué esperamos? Lo que confesamos. Mi vida está destinada a ser mucho mejor de lo que hoy es. La influencia de mi vida en mi sociedad va a ser mucho mayor de lo que ha sido. La bendición que voy a traer a muchas más personas será mucho más de las que hasta ahora Dios me ha permitido hacerlo. Porque simplemente soy eso, un canal a través del cual Dios y su poder operan y alcanzan y tocan y suplen y sacian las necesidades de las personas. No somos nosotros, somos instrumentos que Dios en sus manos nos usa sabiamente. No vamos a perder la responsabilidad que hemos adquirido, no vamos a perder ese sentido de misión que Dios nos colocó, y damos gracias a Dios por nuestros vecinos. Créame que estos 20 y tantos de años que llevamos en este lugar ha servido para decirle a nuestros vecinos que realmente Dios puede operar en vidas de personas que confiesan ser cristianas, porque su testimonio les respalda. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Ayúdeme, acompáñeme a orar por nuestros vecinos. Que no solamente sea el reconocimiento de que Dios ha operado en nuestras vidas, sino que Dios puede operar en sus vidas. Y orar por ellos, por sus familias, por sus realidades y necesidades, y saber que Dios les va a contestar. Bendito seas, Señor Dios, porque sé que oye nuestra oración. Acompáñame a orar por Fernando. Fernando es el conductor de nuestros vecinos de enfrente. Su hijo se accidentó en una moto, fractura de cerebro, pérdida de memoria. Semanas pasadas vino a decirme: mira, mi hijo está en esta condición y sé que ustedes oran. Oren por él, oren por mí. La semana pasada estuvo en Tumaco, él vive en Huila, porque vinieron unos médicos especializados en esa clase de dificultades. Y de los muchos casos que hay en Colombia, uno de los seleccionados para ser atendido fue el de su hijo. Y allí estuvieron. Y le están dando todo el soporte, porque Dios escucha la oración. Y así hay muchas cosas que podría contarle que están pasando y sucediendo. Y son oportunidades de oro para nosotros. Pedro dijo, cuando el paralítico a la puerta del templo le pidió una limosna, Pedro le dijo: no tengo, pero lo que tengo te lo ofrezco generosamente. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Así tenemos que actuar en la vida. De pronto no está en nosotros el poder, no está en nosotros la capacidad, pero sabemos quién es y sabemos lo que puede hacer, y no nos negamos la oportunidad de decir: Dios obra, opera, actúa, y vemos los cambios y las transformaciones. A esto Dios nos llamó. Demos gracias, es un honor para nosotros que Dios nos utilice dentro de esos planes eternos para reconciliar al hombre con Dios. Ese es el mayor honor, privilegio que pudiésemos tener en la vida. Dele gracias a Dios por sus títulos, por su trabajo y la excelencia con lo que lo ha realizado, los reconocimientos que ha tenido. Dele gracias a Dios por todas las buenas cosas que ha operado en su vida. Pero nunca nada será mayor que el ser su hijo y un instrumento en sus manos. Ese es el más grande honor que nosotros podamos tener en la vida.
Que Dios nos llame sus hijos y que nos llame siervos. Nunca nos dejes, Señor, perder el sentido y el rumbo, como tampoco ni la humildad ni la responsabilidad. Que siempre mantengamos y seamos una iglesia que vive para ayudar a cumplir tu propósito en esta nación que nos has dado como herencia. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a cerrar este mes de cambios. Vamos a agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho, pero mucho más por todo lo que hará. Tome la mano de aquel que vino con usted, su esposo, su esposa, de pronto su hijo, su hija, su papá, su hermano. Aún coja la mano de su suegra, también tiene permiso hoy. Y oremos juntos, porque aquí estamos todos apoyándonos unos a otros. ¿Qué es lo único que queremos? ¿Qué es lo que buscamos en esta vida? Lo único que quiero